Así es, tenemos a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de Perfiles, con un temazo, los Jeeps. ¿Qué quieren saber qué es eso? Cuando la mente bloquea el cuerpo en el deporte. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenos días, Cintia. Buen día, Jova. Bienvenido. Señor Infante. Jova, qué bueno escucharte y verte a la distancia. Así es. Mira, te dejamos ahí a Yadira para que te acompañe físicamente. Mejor compañía no puedo tener hoy. Jova, ¿qué son los Jeeps? Fíjate, los Jeeps son un fenómeno psicológico que tienen una presentación en el aspecto físico de los atletas. Los Jeeps no son más que bloqueo de las motoras finas en los jugadores experimentados. Entonces, los Jeeps, ¿qué provocan? Provocan que movimiento tan simple como lanzar una bola en un jugador profesional sea toda una odisea. ¿En serio? Algo que hace de manera regular y se le dificulta. Así es. No es en un jugador que está aprendiendo un movimiento, desarrollando un movimiento, una acción física, sino que se establecen aquellos jugadores que tienen una experiencia ya de muchos años y por alguna razón se visualizan como si estuvieran aprendiendo a ejecutar ese movimiento. Es algo increíble estos Jeeps. Yo recuerdo que Tommy Armond en 1920 fue el primero que habló de los Jeeps en el deporte y en tenistas. En golfistas. Porque en el golf hay un movimiento que es el putt, que se llama el putt, que no son más que golpes a una distancia pequeña, corta, donde se tiene que ser muy preciso. Y vio como estos golfistas que eran experimentados comenzaban a fallar tiros que eran simples. Y esto le llamó la atención, entonces comenzó a investigar sobre los Jeeps. Pero una característica que tienen los Jeeps es que los Jeeps solamente se presentan en la motora fina, en movimientos específicos. Por ejemplo, lanzar un dardo o en el boliche, ¿verdad? En el béisbol, lanzar una bola, en el caso de los jugadores de posición o en los lanzadores, que es más común. En los jugadores de baloncesto, en el tiro libre. Entonces, sí. Exacto, lo vemos y eso nos lleva a la última experiencia que tuvimos ahora en AmeriCup 2025 cuando perdió República Dominicana de Brasil, donde el jugador en ese momento más importante en la cancha tuvo la oportunidad de encestar 5 tiros libres para empatar el juego y lo falló los 5. Oh, wow. Pero ese fue el mismo equipo que luego se entró a trompadas con Argentina, ¿o fue otro? Eso fue después del juego de Argentina, eso fue con Brasil y el mismo equipo que estuvo involucrado en la situación. Entonces, hace unos años yo me reuní con el entrenador de la Selección Nacional de Baloncesto y estuvimos hablando del tema y yo le dije, los jugadores dominicanos tienen un problema de movimiento específico en la motora fina y tienen que ser trabajados. Y él reconoció y dijo, sí, es cierto, pero nunca se trabajó. Entonces, es un elemento que como federación a los jugadores de baloncesto de aquí vamos a presentar siempre ese mismo problema porque es un problema de Jeeps. No es algo que ellos controlan o simplemente tienen el conocimiento porque le pasa, pero sí afecta su desempeño en los momentos importantes del juego. ¿Y qué pasa por la mente de un jugador en un momento tan... De saber que sabes. Oye, porque es un momento determinante. Es decir, cuando tú estás jugando golf, por ejemplo, y tú estás ya para poner el pot ahí, ya que es un movimiento que es milimétrico, que es
Es un movimiento casi como de péndulo, que se requiere mucha concentración, silencio, calma, tranquilidad. O cuando tú estás así en un lanzamiento de tiros libres y cuando toda la presión del juego está sobre tus hombros. Todo ese silencio sobre ti. No cojas presión, pero no puedes... No, que los contrarios están del otro lado de la cancha haciéndote muchísimas moriquetas. Yo hablaba de golf, ok. Bueno, sí, del golf, pero en el baloncesto tú tienes el lado contrario y tú tienes que hacer como una especie de vista de túnel, así certero. ¿Qué estaría pasando por la mente de un atleta en ese momento? Mira, realmente lo que tú describes tiene mucha razón. ¿Y qué pasa? ¿Qué produce los chips? Un simple elemento demasiado consciente del momento en que se está viviendo. Y eso lleva al jugador a sobrepensar. Y sobrepensar lleva al jugador a bloquear la memoria procedimental. Y cuando bloquea la memoria procedimental, le genera ansiedad, estrés y miedo al fallo. Claro. Entonces, fíjense lo interesante. Hacerme consciente en un nivel demasiado alto del momento de ejecutar un movimiento que es automático y aprendido, hacen que yo falle. Wow. Esto se puede manejar, Yoba, o un buen atleta puede perder contratos y crecimiento y desarrollo porque sufra de estos jips en los momentos clave y no se puedan manejar. Claro, yo creo que una de las grandes debilidades en los atletas dominicanos, sobre todo que están en el baloncesto, ha sido uno de los elementos y que no han podido trabajar porque no son conscientes del proceso. Ahora bien, ¿se pueden trabajar los jips? Sí, se pueden trabajar, pero que realmente hay que hacer conciencia de que tengo el problema. Y esto ha sacado jugadores con talentos enormes dentro del baloncesto que han estado en la NBA y lo ha sacado para el resto de su vida. El caso más famoso es el de Michael Fultz, que él decía literalmente, el concepto de Fultz es que dejó de jugar porque perdió la habilidad de cómo hacerlo. Y Fultz decía en una entrevista que él sentía que cuando él iba a tirar un tiro libre, alguien le bajaba los brazos. Wow. Fíjense que parece un elemento como místico, ¿verdad? Yo siento que alguien me baja los brazos cuando voy a tirar. Y ahí se inventaron todas las clases de excusas de que estaba lesionado, de que tenía una situación. Eran jips. Sí, pero qué imagen más terrible. Impresionante. Así es. Incluso un jugador que pasó del baloncesto universitario a ser el mejor y se proyectaba a ser uno de las grandes estrellas dentro de la NBA, pasó sin pena y sin gloria, teniendo apenas 50 partidos en 2 o 3 años. Realmente la situación es bastante fuerte y esto provoca una serie de frustraciones en los atletas que simplemente los saca de los partidos. ¿Y cómo se determina que ese atleta tiene jips o simplemente ese día no le salió el tiro? ¿Cómo hacen ustedes los especialistas para llegar a definitivamente hay que tratarte porque estás teniendo jips? Sí, hay una conducta recurrente y sobre todo en momentos importantes de partido. Estos jugadores durante los entrenamientos son muy buenos, son certeros, tienen una probabilidad de encestar o de ejecutar el movimiento bastante alto, pero en los partidos, en momentos importantes, entonces se caen completamente. Y ahí, si es recurrente, entonces se puede suponer que hay una situación psicológica. Ahora, hay 2 factores que pudieran causar los jips. Uno que es neurológico, que es a través de una distonia del movimiento que afecta el sistema nervioso central, y otro que es psicológico, que es bloqueo mental. El psicológico es el más común, porque el neurológico es muy raro que se dé, y el neurológico tiene la particularidad que en toda la presentación del jugador se
se manifiesta, pero el psicológico solamente se manifiesta en aquellos momentos importantes de la ejecución del movimiento. Que saben que son puntos de quiebre para su carrera. Y una pregunta, una curiosidad, Jova, ¿qué significa JIPS? JIPS no es ni siquiera una palabra, es un concepto que es un término que se usa. Tommy Armond declaró. Es como, ups, ay. Okay. Chispas. Exactamente. Entonces, por eso, posiblemente por eso, no se le ha prestado tanta atención en los deportes de alta competición. Incluso en la misma NBA, a través del caso de Michael Fultz, especialistas neurológicos dijeron que eso no existía porque JIPS era solamente un concepto que no tenía sentido, dejando por supuesto de lado todo lo que significa a nivel psicológico esa parte, pero sí es una realidad. Tal vez la palabra como tal no existe, pero el concepto y la problemática. Tú sabes que escuchando a Giovanni con mucha atención, lo traigo un poco al mundo nuestro, de la comunicación. Y nosotros que trabajamos como narradores de audiolibros, que es como una especie de maratón de lectura, donde el reto está para tú poder ser productivo cuando estás narrando un libro, es poder leer la mayor cantidad de tiempo sin equivocarte. Y entonces se convierte en un reto cuando tú estás comprendiendo, entendiendo, interpretando y vas narrando el libro y te das cuenta de que tú tienes 5, 10, 15 minutos sin equivocarte. Y me pasa, cuando yo me doy cuenta de que tengo 15 minutos sin equivocarme, 10 minutos sin equivocarme, ¡pah! Ahí me equivoco. Exactamente. Ahí pongo la lengua donde no va. Sí, yo creo que eso pasa cuando tú te sientes también observado, porque sucede lo mismo cuando, y Yadira puede también tener ese comentario, cuando tú estás grabándote de manera individual, como tú dices, o lees mucho, o lees bien, pocos errores, o desarrollas muchas, por ejemplo, si es una parte con una publicidad, pues muchas entonaciones diferentes y agradables y bien chulas. Cuando se conecta un cliente, a ti se te va toda esa creatividad. Jeeps. A ti te da un jeep. Tenemos jeeps también. De locución. Y hay jeeps con palabras que generalmente te equivocas con ellas y desde que la ves en un texto ya a mí me da frío, me sudan las manos, digo, ahí viene esa palabra que por ahí más viene esa palabrita. Ahí viene, esa es la segunda línea. Mi lengua la traba y se me traba la lengua. Esos son los jeeps de la locución, entonces. Exactamente. Un artículo, por favor, de los jeeps. Sí, exactamente. Y realmente hace referencia a lo mismo. ¿Por qué? Porque como tú planteas, hacemos consciente el momento y hay un bloqueo mental ya. Qué horrible. Entonces, cuando en el caso que ponían, bueno, solo lo puedo hacer de manera fluida, pero estoy frente a un cliente, entonces ahí, ¿por qué? Porque en la mente no me quiero equivocar. No me quiero equivocar, entonces ahí viene. Aunque estemos errados, entonces lo vamos a hacer. Y eso simplemente es porque bloqueamos la memoria procedimental. Y la memoria procedimental es automática, es autónoma, simplemente se va. Y en la memoria procedimental es donde están almacenadas todas esas informaciones. Giovanni, entonces, ¿qué hacemos? De manera con los jeeps, bastante ágil. ¿Hacemos las paces con eso o se puede trabajar? Perdón, ¿cómo era la pregunta? Que si hacemos las paces con los jeeps o se puede trabajar. Se puede trabajar y también se pueden hacer las paces. Porque a medida en que yo me bloqueo para no equivocarme, entonces viene la equivocación. Entonces es un punto de que, ok, esto puede pasar, ¿verdad? Pero hay una serie de ejercicios que se pueden realizar para mejorar esa parte y que los jeeps no ocurran con tanta frecuencia. No que no ocurran, sino que no ocurran con tanta frecuencia. Que no nos interrumpan tanto. ¿Y qué tan fácil o tan difícil en tu experiencia como psicólogo deportivo es reconocer que tengo esos jeeps y que los necesito trabajar? Sí. Para los atletas mucho. En el caso más icónico que he tenido ha sido de un pitcher
que durante un juego lanzó una bola, la lanzó de manera bien agresiva, pero descontrolada, voló completamente las mallas de protección y golpeó a una niña. La niña no le pasó nada, pero este atleta quedó tan impactado por esa situación que cuando después del evento y durante meses, cada vez que pichaba, la bola picaba justo al lado, frente a sus pies. Entonces, Wow. Por temor a lanzarle y hacerle daño a alguien más. Exactamente. Sí. ¿Cuál fue la dificultad más grande? Que él entendiera de que eso era un elemento psicológico y que tenía que dejar de despreocuparse. Entonces, lo que hicimos, que logró hacerlo luego, fue la tarea, dividirla en tareas simples. Tareas simples. Acortarla. Entonces, a medida en que se van dando esa tarea simple y complicándola un poquito más cada vez, entonces ese miedo al bloqueo mental de producir un GIPS se elimina o se reduce, más bien, se reduce bastante. Oye, me es interesante cuando vamos dándonos cuenta de que todo está en nuestra cabeza. Sí. Por eso es que hay que cuidar, señores, lo que uno permite que entre al cerebro, porque de una manera u otra todo nos va condicionando. Y hablamos de los GIPS aplicados específicamente al deporte, pero eso se puede aplicar a cualquier área profesional de nuestra vida. Sí. Hay personas que es como si se autoboicotearan, Joa. Sí. Es decir, que viene la reunión, sí, me preparo para la reunión y cuando estoy ahí no sé qué decir. Uh-huh. Los GIPS Es de la decir, vida. Sí. Un GIP ejecutivo. Exactamente, Mira, sí. así es. Muy buena palabra, un jeep ejecutivo. Sí. Sí. Óyeme, qué interesante. Yo, a la gente que quisiera seguir esta conversación contigo, seguirse entrenando, formándote, nosotros que somos... Encontrar su jeep. No, y nosotros que somos atletas de alto consumo, que recibimos tu acompañamiento, ¿cómo la gente puede recibir los servicios de Perfiles? Sí, lo pueden hacer a través del 809-750-0716, a través de la página perfiles.do con Y, o a través del Instagram @perfiles.com. Ahí estamos para servirle y explicarle cualquier fenómeno que sí son trabajables a nivel del deporte. Me gusta eso Nosotros cuando vamos a dices ver los cualquier juegos ahora fenómeno. desde otra perspectiva. Un Vamos a abrazo, empezar a Yoba. diagnosticar GIPS a partir de este momento. Exactamente. Pues este muchacho puede tener GIPS. Tiene que llamar a Perfiles. Yo creo que tú tienes un GIPS. Yo, Gracias un por abrazo. tu tema. Cuídate Igual, mucho y te cuídese. despedimos. Aquí termina Camino al Sol.